¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza Sin Fronteras en TV Ciudad. Con el gusto de siempre les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sarasola? ¿Cómo le va? Jano Gabart, ¿cómo estás? Muy bien. Para un tema que tiene mucho que ver con esta semana en particular y con el mes en particular de la memoria y con uno de los efectos que tienen en las desapariciones forzadas en nuestro continente. Exacto. Las desapariciones forzadas infunden terror y crean sensación de impunidad cuando la verdad permanece enterrada y además polariza a las sociedades en torno a la búsqueda de justicia. Hay quienes plantean que esto implica hacer revisionismo y quienes señalan que es algo necesario para poder mirar al futuro. Como herramienta de control político tiene un pacto en las comunidades, en las personas que todavía se mantiene aún después que terminan. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. La desaparición de enemigos u opositores se utilizó en todos los periodos de la historia, pero algunos especialistas ubican su comienzo por parte de los estados, cuando se comienza a ejercer por parte de los estados en las primeras décadas del siglo pasado en Centroamérica. Sí, pero fue en las décadas del 60 y del 70 que las desapariciones forzadas se sistematizaron, esto en tiempos de Guerra Fría y también de dictaduras en el Cono Sur. En este programa más adelante vamos a profundizar en este aspecto y justamente nos vamos a meter con el tema del Plan Cóndor y todo lo que fue la organización supranacional que implicó. Más allá de sus orígenes, recién en 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por Naciones Unidas en el 2006. Y al mismo tiempo se creó también un comité para las desapariciones forzadas que controla su cumplimiento y también denuncia las violaciones que cometen los estados. América Latina tiene 6 países entre los primeros 10 en el mundo con mayor cantidad de casos y vamos a ampliar esto en el siguiente informe. La desaparición forzada como instrumento político y militar comenzó a registrarse durante la Segunda Guerra Mundial como parte de las prácticas del nazismo en su ascenso al poder, pero en América Latina es en la década del 60 que comienza a utilizarse como una herramienta sistematizada para eliminar disidencias en el marco de los conflictos generados por la Guerra Fría y de las políticas aplicadas por las dictaduras que llegarían a su apogeo durante los 70, teniendo como ejemplo contundente el fenómeno conocido hoy como Plan Cóndor. América Latina engloba 6 de los 10 países con mayor cantidad de desapariciones forzadas producidas entre 1980 y 2020, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, con Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile como los países que tienen mayor cantidad de personas en esa situación y que junto a Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán se encuentran entre los países con mayor cantidad de desapariciones forzadas en los últimos 40 años. En América Latina, la mayor parte de las desapariciones se dieron durante dictaduras militares, aunque en Perú y México los números fueron también relevantes en periodos democráticos, mientras que Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 86 sucedieron en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití más de 90.000 desapariciones forzadas. En la actualidad, las desapariciones en la región suelen darse como forma de represión política o social de oponentes, teniendo como principales víctimas a líderes sociales, ambientales o indígenas, así como a defensores de los derechos humanos. A diferencia de los países latinoamericanos, México no pasó en el siglo XX por una dictadura militar, aunque llegó a las 100.000 desapariciones desde que comenzó la estadística en 1964, que suelen ser adjudicadas al crimen organizado, por lo que es muy difícil determinar en qué momento se trata de una desaparición forzada. En América del Sur, Colombia posee el mayor número de desapariciones en la actualidad debido al conflicto con las FARC, y las cifras oficiales señalan que hubo 47.259 víctimas de desaparición directa y más de 120.000 indirectas. Justamente en México y Colombia por factores comunes y propios, como ocurre con otros fenómenos que involucran a la violencia institucional, concentran la mayor cantidad de casos en la región y también en el mundo. Pero además en Latinoamérica la desaparición forzada fue y sigue siendo usada por organizaciones criminales y por estados. La periodista y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, Carolina Robledo Silvestre, coordinó en el año 2020 el dossier Desaparición
desaparición de personas en el mundo globalizado, desafíos desde América Latina. Carolina coordinó hasta el 2021 el Grupo de Investigación de Antropología Social y Forense de México, trabajando precisamente sobre esta temática en un país que tiene graves problemas con este tema. Carolina, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Carolina, el trabajo al que referíamos propone desde su inicio reflexionar sobre la desaparición de personas en el contexto contemporáneo, pero desde una perspectiva histórica, porque a pesar de la transición en América Latina, la desaparición forzada se ha perpetuado con consecuencias devastadoras y aún desatendidas por parte de los estados. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, en primer lugar, sí quisiera aprovechar el espacio para mandar un saludo de solidaridad y respeto a quienes han luchado en Uruguay ya durante tantas décadas por el acceso a la verdad y la justicia. Esperamos que allá, como en otros países de Latinoamérica que todavía sufrimos la impunidad por crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, alcancemos un poco de reparación. Y según lo que me comentas, bueno, yo hablo desde México, que es, creo, un caso excepcional en el contexto de América Latina, aunque podría invertirse en la regla si las políticas de seguridad contra las drogas, la militarización de las políticas policíacas y de seguridad de estos países siguen avanzando como lo han hecho en las últimas décadas, y también si las dinámicas criminales de las empresas transnacionales siguen expandiéndose a través de las fronteras, que es algo que también hemos visto en los últimos años. Las consecuencias de este crimen son devastadoras y no implican únicamente a las familias que por supuesto sufren el duelo o la pérdida de manera directa, sino que afectan también a comunidades enteras y a las sociedades en su conjunto, porque la desaparición forzada lesiona profundamente los lazos de solidaridad, de respeto y de confianza entre quienes sufren el crimen, sus vecinos, sus comunidades más cercanas. Entonces, efectos además transgeneracionales que se heredan de una generación a otra y que sobreviven en la memoria de nuestras sociedades que han sido profundamente lesionadas por estos crímenes. Carolina, el factor económico tuvo en su momento en las dictaduras de Latinoamérica un rol clave y lo sigue teniendo hoy en día cuando refiere por ejemplo, al narcotráfico. ¿Cuál es el factor bien que juega lo económico en este tipo de situaciones? Es muy importante la pregunta porque creo que ha habido una tendencia a pensar que las desapariciones son un crimen político y cuyo único móvil es la eliminación de la disidencia política, de la insurgencia o del enemigo político. Y lo cierto es que las desapariciones han beneficiado a intereses privados desde siempre. Y creo que esto es muy importante. En el caso mexicano, por ejemplo, hemos visto cómo la criminalidad de estas empresas transnacionales, que ya no son solo empresas narcotraficantes, sino que se dedican a muchas economías legales e ilegales, porque también tenemos que hablar aquí que son empresas que se dedican al extractivismo, que es una economía legal, pero que está fundamentada en el uso de la violencia extensiva, y son beneficiadas con la desaparición de personas, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos territorios que están siendo disputados constantemente y en donde la desaparición es un método criminal para lograr subordinar a las poblaciones o apropiarse de los espacios a partir del terror, del marcaje del territorio a través de la violencia. También tenemos en México, y vemos que esto ya se está extendiendo a América Latina, nuevas formas de esclavitud, de trata de personas, de reclutamiento forzado. Muchas desapariciones de mujeres, por supuesto, tienen que ver con estos fenómenos de niños y niñas. Así que pues es un crimen que se ha diversificado, es un crimen que ahora está siendo implementado por ejércitos privados, que beneficia a sus economías y que beneficia también a sectores de la población que se sostienen por la impunidad, ¿no? También hablamos de que en México particularmente estos crímenes son cometidos en una colusión profunda entre las autoridades estatales y estas empresas nacionales del crimen organizado. Entonces la impunidad beneficia a unos y otros. Sí, se habla mucho de que en México, por ejemplo, la connivencia de los poderes del Estado muchas veces con estos grupos agrava aún más las cosas, incluso la propia justicia. Pero Carolina, en tu trabajo mencionas que no se trata de un orden paralelo al Estado, sino de una nueva configuración de la estatalidad
que obliga a repensar categorías tradicionalmente articuladas a él como la desaparición forzada de personas. ¿Por qué esto? Bueno, porque lo cierto es que la comprensión del crimen de desaparición forzada nos ha sido legado sobre todo por las luchas del Cono Sur, ¿no? Allá fue donde se creó realmente la tipificación de este crimen como lo entendemos hoy en día, y hoy sabemos que la desaparición forzada es un crimen que se comete por agentes estatales o por agentes privados en colusión con los agentes estatales. Sin embargo, este crimen ha mutado, como ha mutado también el Estado en los países latinoamericanos. Sabemos hoy que es un Estado está puesto allí no para proteger a la comunidad, no para proveer justicia y seguridad, sino en muchos casos para favorecer y beneficiar los intereses económicos extractivistas o de economías ilegales, como ocurre en el caso mexicano. Entonces estamos frente a otro Estado, estamos frente a un narcoestado, estamos frente a un Estado extractivista, un Estado que está puesto para administrar y favorecer negocios privados. Un Estado también que subsidia o se auxilia de ejércitos privados para cometer este tipo de crímenes. Entonces, para poder entender hoy la desaparición de personas como un crimen sistémico, tenemos que entender al Estado en su configuración actual. No se trata ya de las dictaduras militares que tenían un aparato militar central que ejercía este tipo de crímenes de manera autónoma, a veces sí subsidiado por ejércitos clandestinos, pero aquí estamos hablando ya de una diversificación de actores que son beneficiados por el Estado, pero que también tienen cierta autonomía criminal en la comisión de este crimen. Carolina Robledo Silvestre, muchísimas gracias por brindarnos esta mirada desde el presente en lo que refiere a las desapariciones forzadas. Bien, muchísimas gracias, Carolina, se nos perdía allí. Nosotros vamos a hacer una pausa y después vamos a retomar el tema también con otros actores y con nuestro analista Álvaro Padrón. Ya venimos. Bloque de Sin Fronteras, y si hablamos de pasado reciente y de desapariciones forzadas, es imposible no pensar en lo que fue el Plan Cóndor, y en este bloque nos vamos a meter en este tema. Primero recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que te vamos a hacer dialogar con Francesca Leza, con quien estuvimos hablando el otro día. Francesca es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics y también investigadora y docente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo en la Universidad de Oxford. Sí, para comenzar, Francesca Leza se refirió a los vínculos muy cercanos entre las dictaduras latinoamericanas inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional y resaltó que existían vínculos ideológicos y en las prácticas de represión con miles de casos de ejecuciones, desapariciones, secuestros, torturas, violencia sexual y robo y apropiación ilegal de bebés. En el Cono Sur y en América del Sur hay un número de dictaduras que tienen vínculos muy cercanos. Son todos regímenes dictatoriales que se inspiraron en la doctrina de seguridad nacional en el contexto geopolítico de la Guerra Fría y en particular en un enfoque hacia la represión de lo que en ese momento se llamaba subversión. En este contexto, estas dictaduras, entonces, que además recibían financiación económica y militar por parte de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, además de inspirarse ideológicamente en la doctrina de seguridad nacional, son dictaduras que, además de implementar proyectos económicos y políticos muy específicos, y consideraban que la seguridad nacional era el objetivo principal a lograrse y que para lograrse este objetivo casi todo estaba admitido, en el sentido de que hasta graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se fueron cometiendo por parte de estas dictaduras en el marco de la represión política que se desató. Como decía, estas dictaduras tenían vínculos, por un lado, ideológicos,
pero también vínculos, digamos, en las prácticas o en las herramientas de la represión política, porque más allá de algunas diferencias, podemos decir que todas las dictaduras, desde Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, implementaron prácticas de violaciones sistemáticas de derechos humanos que eran muy parecidas en la represión de cualquier forma de oposición, que fuese oposición de parte de grupos armados, como oposición de grupos políticos o militantes sociales o sindicales, de periodistas, estudiantes, etc. Y en el marco de esta represión, todas las dictaduras violaron de forma sistemática los derechos de los ciudadanos. En particular, se registraron miles de casos de ejecuciones arbitrarias, de secuestro ilegales, de torturas, de desaparición forzada, de violencia sexual y también de robo y apropiación ilegal de bebés, particularmente en Argentina, pero también en Uruguay y en Chile. Escuchábamos a Francesca Eleza hablar de lo que fueron algunos de los vínculos entre las dictaduras latinoamericanas, este hilo conductor, Álvaro. ¿Tú qué ves en esto? Sí, acá está la clave, ¿no? Porque la clave, al menos para tratarlo aquí, en esta mesa que es de un programa internacional, porque si fueran solamente casos aislados en los países, sería más difícil, pero yo creo que ahí está el hilo conductor, ¿no? La demostración de que hubo una estrategia regional, no solo políticas nacionales, ¿no? Ella dice, y creo que, bueno, la ventaja de una investigadora, ¿no? De haberse metido muy adentro de los datos, de la información y poder entonces generar ese relato, ¿no? Primero, base común doctrinaria, dice esa, muy importante, ¿no? La seguridad nacional. Los que somos de esa generación nos acordamos mucho de ese término, ¿no? Financiación económica militar. Esto es muy importante porque de a poco nos vamos a ir metiendo en de dónde salió la plata y quién hizo plata con esto. Pero claramente sin financiación no hubiera habido una estrategia. Las dos cosas, la base común doctrinaria y la financiación económica, derivaron en lo que al final fue la práctica, ¿no? Y ella dice vínculos ideológicos. Y efectivamente, en el contexto de la Guerra Fría había un componente ideológico y sobre todo, como segundo y derivado de lo económico, habían vínculos operativos. Entonces, uno empieza a darse cuenta, cuando recorre esa época, que había mucho menos comunicación que ahora, que el relato era el mismo. Es decir, se repetían los mismos relatos en los países, entonces había una matriz y se aplicaban las mismas prácticas represivas. Es decir, empezaba a saber esa coordinación y tenía que ver con coordinar información, muy importante para hacer un operativo, generar luego los operativos y finalmente, esa palabra que asusta, las ejecuciones, en varios sentidos. Las más dramáticas, que es matando a personas o encarcelando y demás, pero también ejecuciones en políticas públicas. Entonces, de lo que dice Francesca hay que resumir, estamos frente claramente a un proyecto de escala internacional. Esto no fue una iniciativa país por país, sino que tuvo como proyecto detrás una idea internacional. Y en este sentido, América del Sur estaba en la esfera de control de Estados Unidos, que colaboraba con los regímenes dictatoriales, fundamentalmente entrenando agentes locales en prácticas de torturas y también de tratos inhumanos. ¿Cómo colaboró Estados Unidos para establecer estas dictaduras y estas prácticas en Latinoamérica? Francesca nos comentó lo siguiente. El rol de Estados Unidos en este momento fue muy importante, como decía, por el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba focalizado o enfocado en una guerra contra la Unión Soviética en ese momento, y Latinoamérica y América del Sur en particular caía dentro su esfera de control, podemos decir. Entonces Estados Unidos colaboraba de una manera muy cercana con los regímenes dictatoriales en ese momento. En particular, además de la inspiración ideológica y la ayuda militar y económica que Estados Unidos brindaba a los diferentes países,
Por lo que concierne las violaciones de derechos humanos en particular, sabemos que, por un lado, ya desde los años 60 y aún antes, había agentes de la oficina de USAID que viajaban a los países de América del Sur para formar agentes, en particular de la policía, en lo que llamaban prácticas de contrainsurgencia. En el caso de Uruguay en particular, podemos recordar algunos agentes como Dan Mitrione, que ya desde mediados de los años 60 se encontraba en Uruguay y estaba involucrado directamente en la formación y el entrenamiento de agentes de policías uruguayos en el contexto de las políticas de represión que se desataban en particular en ese momento en contra de MLN Tupamaros. Entonces, por un lado, había agentes de Estados Unidos en el terreno en América del Sur, entrenando a los agentes locales en estas prácticas de lo que sin duda eran prácticas de torturas y tratos inhumanos. Y además había un programa de entrenamiento en la conocida Escuelas de las Américas en Centroamérica, en las que pasaron miles de oficiales latinoamericanos de muchos países, incluyendo a todos los países del Cono Sur, Uruguay también, que recibieron entrenamiento nuevamente en lo que se denominaba en ese momento técnicas de contrainsurgencia y interrogatorios, y que efectivamente era entrenamiento en tortura. Bien, allí Francesca hace referencia a Estados Unidos como el eje vertebrador de toda esta historia y también con funcionarios que estaban a cargo de coordinar todos esos elementos en los distintos países, ¿no? Sí, y ahí, Jano, vuelvo al tema nuestro siempre de poner el contexto geopolítico, ¿no? Hay que entender cuál era el contexto de ese momento, Guerra Fría. Entonces, para Estados Unidos era, en esa disputa con la Unión Soviética, era clave, ella dice, me gusta, esa esfera de control. Acá le llamamos patio trasero, ¿no? Esa idea de que no podían dejar que el sur de América se les fuera de las manos, entonces, y se les iba de las manos en ese momento, se les iba de las manos. Entonces, hay un error cuando algunos dicen, no, Estados Unidos colaboró con las dictaduras. No, fue mucho más profundo, estuvo desde el comienzo. Hay un documento de finales de los 60, se llama el informe Rockefeller, que se le entrega a Nixon, que define esta estrategia y que demuestra que Estados Unidos necesita operar en la región para revertir la tendencia de sectores de izquierda que iban logrando triunfos democráticos, el caso de Chile es paradigmático, y que por lo tanto tenía que actuar. Y ahí empieza a haber todo un trabajo, en ese informe en particular, de identificar a los militares como sectores confiables. No era una cosa que pasara, porque había toda una corriente también de militares nacionalistas. El peruanismo. Exacto. Entonces, se hace un trabajo muy profundo para tratar de identificar a esas personas. Incluso en algunos países los nombres sorprenden, de los que aparentemente iban a tener una mirada más nacionalista, el caso uruguayo es típico. Pero entonces, desde esa lógica construyen alianzas y, como ella dice, y está muy bien eso, ¿no? Ahí viene el componente ideológico. No sale tanto de los militares una cuestión ideológica, viene de más arriba, de algo que de vuelta conecta con una disputa global, que es la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recursos económicos de vuelta, ese es un gran elemento ordenador de las relaciones de Estados Unidos con la región. Formación, y ella lo menciona, ¿no? La Escuela de las Américas. Sí. ¿Recuerdan el programa nuestro de Lawfare, ¿no? Y de cómo también, para otra etapa, en donde ya las dictaduras y los golpes militares no funcionan, empieza la estrategia de captar a los operadores judiciales, formándolos en, justamente, también escuelas de Estados Unidos, para desarrollar otra forma de intervenir que ya no sea tan grotesca como un golpe de Estado. Entonces, de vuelta a esta cuestión de formar, en este caso militares, para operar en la región. En fin, yo creo que ya nadie discute ese papel de Estados Unidos. En todo caso, lo que valdría un poco la pena es volver a profundizar con la forma en que lo hizo, el contexto geopolítico, sobre todo para entender
¿cómo se pararía en una nueva época, en un nuevo desorden mundial como el que estamos viviendo ahora? Porque no les quepa duda que en Estados Unidos se está discutiendo, entre otras cosas, por la guerra, por la pandemia, cómo se paran en relación a América Latina. Sí, y según diversas fuentes, como el Archivo del Terror encontrado en Paraguay por el abogado Martín Almada, las dictaduras coordinadas bajo el Plan Cóndor son responsables de al menos 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados, y seguramente sean muchos más que no entran en la estadística. Francesca Leza ha investigado sobre las víctimas precisamente en operaciones transfronterizas coordinadas entre los diferentes estados, como ocurría en el Plan Cóndor, y son casi 500 personas, la mayoría uruguayas y uruguayos. Que se refiere a Plan Cóndor, siempre ha sido muy difícil hacer una estima precisa de las víctimas. Eso ha sido una de las tareas en que yo intenté aportar con mi investigación, y en estos años estuve armando una base de datos recopilando víctimas de todo el periodo de la coordinación represiva, es decir, de toda la década de los años 70. Pero si miramos específicamente al periodo de Plan Cóndor, que fue más activo a mediados y finales de los 70, en la base de datos hemos registrado alrededor de 487 víctimas de desapariciones, asesinatos y secuestros ilegales. Al mismo tiempo, John Dinges, un experto norteamericano, él también ha hecho una tarea parecida de intentar mapear las víctimas específicamente de Plan Cóndor, y lo interesante es que los números que tenemos son bastante parecidos, con lo que no quiero decir que obviamente sea la cifra final, porque siempre se pueden agregar y descubrir nuevos casos, pero creo que es una cifra bastante representativa del alcance que tuvo Plan Cóndor en ese periodo de mediados de los 70 hacia fines de los 70. Francesca justamente ha investigado muchísimo, hace muchos años que viene investigando todo este tema del Plan Cóndor, y tiene 2 libros muy interesantes, uno que es sobre justicia transicional en Uruguay, que es excelente, y hace poquito sacó otro que es justamente sobre los juicios del Cóndor, así que si están interesados pueden buscarlos. Álvaro. Sí, poco para agregar porque, como vos decís, estamos frente a alguien que ha profundizado muchísimo. Yo creo que lo interesante es que Francesca acá le pone nombre y apellido, ¿no? Plan Cóndor, algunos le llaman Operación Cóndor también. Y yo creo que eso es justamente la demostración de que estábamos frente a una estrategia, no a una simple suma de países y de posiciones nacionales. Se discute mucho cuándo empezó, hay un montón de misterios detrás, de cómo arrancó, de cómo se integró, de cómo funcionaba, de cuándo terminó. Hay una discusión interesantísima sobre en qué momento se desactiva. Hay toda una teoría muy desarrollada aquí en Uruguay que luego mantuvieron niveles de coordinación en democracia para seguir monitoreando comportamientos y seguir sobre todo haciendo lo que hoy sigue vigente, que es que exista impunidad. O sea, es muy importante para quienes montan estos operativos garantizar luego que sean protegidos. Entonces, gran parte de esa pregunta increíble que nos hacemos, ¿cómo se conoce tan poco? ¿Cómo se logra mantener tanto silencio? ¿Cómo se consigue un acuerdo tan profundo para no revelar fuentes, datos, para que no aparezca lo que todos sabemos que está escrito? Porque si hay algo que los militares hacen es documentar todo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la continuidad de esos vínculos, de esa estrategia, de esa red, diríamos ahora de manera moderna, que tiene nombre y apellido, Plan Cóndor. Yo creo que ya a esta altura nadie discute que existió. En todo caso, valdría la pena observar y leer este tipo de investigación para entender cómo hacemos para que no vuelvan a ocurrir nunca más, ¿no? Y en lo que refiere a la impunidad justamente y a los procesos judiciales que se llevaron adelante una vez que volvieron las diferentes democracias a nuestra región, hablamos con Francesca Leza porque no ha sido lo mismo para todos los países. La miramos y seguimos con el tema. Hubo bastante asimetrías en el proceso de justicia
tanto por lo que tiene que ver con los juicios del Cóndor, como también los juicios en general por todos los delitos que se cometieron por parte de las diferentes dictaduras de la región. Obviamente hubo también altibajos y avances y retrocesos dependiendo del contexto histórico, social y político desde los años 80 hasta la fecha, pero lo que se puede decir es que indudablemente Argentina y Chile han sido los países que más han avanzado en aclarar los delitos tanto de Plan Cóndor como de las respectivas dictaduras en sus países, por lo que tiene que ver la búsqueda de verdad, de justicia y también reparación. Ahora no recuerdo los números exactos, pero revisé hace unos pocos días las últimas publicaciones del Ministerio Público Fiscal de Argentina, que hablan ya de más de 1.000 personas condenadas en juicios por delitos de lesa humanidad, en casi cerca de 300 juicios penales relativos a los años de la dictadura. Bien, Álvaro, está claro que hay una articulación a partir de ese momento, cuando se termina el Plan Cóndor, que sigue vigente, como decíamos, una connivencia con sectores políticos y judiciales. Y vos decías también, poniendo como ejemplo recién fuera de cámaras, que Chile es un ejemplo de por qué cuesta mover tanto. Chile tiene una constitución heredada de la época de Pinochet. Quiere decir que todos esos elementos siguen articulando hoy en el presente. Sí, y yo creo que Francesca planteaba una cosa muy interesante, que es la diferencia entre los países, ¿no? Decir que hay una articulación internacional y una coordinación no quiere decir que en todos lados pasó lo mismo. Quiere decir que hay una matriz, que hay detrás justamente una concepción, que hay también una cierta capacidad de copiar prácticas, pero luego hay aplicaciones nacionales porque las sociedades son distintas, ¿no? Entonces ella jugaba una especie de ranking, ¿no? Y decía Argentina, por lejos, el país que más se metió en este lío de discutir, de juzgar, la cantidad de casos es impresionante, yo me pierdo con los números, pero claramente Argentina se metió mucho más a fondo. Fue el país que llegó más lejos en esa materia. Sí, ¿no? sí. Yo creo que lejos no llegó ninguno. Bueno, estamos, comparado con los demás. Diría, estamos lejos de que este tema esté laudado, pero claramente Argentina hizo punta y por lo tanto tuvo las condiciones como para que esto avanzara más. Le sigue Chile, dice ella, y yo lo relativizaría en términos de los temas más clásicos de verdad, justicia. Yo creo que esto que planteabas recién es absolutamente clave, ¿no? El de poner en discusión la constitución de la dictadura, que alguien me puede decir, bueno, sí, en los demás países en realidad las reaperturas democráticas resolvieron eso de otra manera, pero... Acá existe la ley de caducidad. Claro, entonces, en condiciones de negociación mucho peores de lo que hoy tiene la democracia chilena para dar esta discusión. Entonces, en tercer lugar aparece Uruguay, que yo creo que sigue siendo extremadamente deficitaria nuestra situación sobre eso, y con Maite también fuera de cámaras hablábamos de Brasil, ¿no? Yo no tengo dudas que Brasil es el peor en lo que es el ranking o el avance o el registro de lo que hizo con esto, y tiene mucho que ver con la sociedad brasilera, probablemente la menos democrática de las que estamos hablando, con menos cultura democrática, tiene más años de dictaduras que de democracia, pero sobre todo tiene un papel muy particular de los militares en la sociedad. Este es un tema que no da para tocar hoy, bueno, pero... que el gabinete de Bolsonaro fue súper militarizado, además, pero, ¿no? Hablamos un montón de ministros que eran militares. Maite, por eso también pasan las cosas que pasan. O sea, sería muy difícil imaginar en cualquiera de los otros países que estamos mencionando una situación como la que hoy tiene Brasil. Entonces, tiene mucho que ver con la imagen de los militares dentro del país, con la forma en que se desarrollan, de las clases sociales que vienen, del poder que tienen dentro de la sociedad, del respeto que la sociedad les tiene. Nunca se olviden que la bandera brasilera dice orden y progreso. Entonces, hay cuestiones culturales, históricas que explican y que también influyen en esto que intentaba Francesca, que era mostrar una especie de ranking o de análisis de cómo avanzaron los países. Yo me quedo con la idea de que estamos lejos en la región de habernos sacado esta miseria de encima y que lo que es peor, no solamente con eso se genera impunidad, sino que se generan las condiciones para que vuelva a ocurrir.
Por eso es tan importante la memoria. Álvaro, cuando hablamos de dictaduras estamos muy acostumbrados y obviamente, por una razón fundamental, a hablar del papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en todo esto, los militares. Pero ¿cuál es el rol que tuvo el sector económico acá? Porque también fue clave para que se ejecutaran ciertas cosas, para que estas dictaduras se pudieran llevar adelante en la región. Es clave esto. Yo creo que además es otro de los déficits que tenemos en el análisis. Es necesario hablar de otros protagonistas, porque si no, no se entiende la profundidad de lo que pasó. Queda una imagen parcial de lo que pasó. Carolina lo decía, lástima que escuchamos un poco mal, pero en un momento ella se trató de meter en eso. Las dictaduras del Cono Sur no fueron locuras de un grupo de militares asesinos, que los hubo y que tienen nombre y apellido y los conocemos. No fueron solo ellos. Un programa político y económico. Se necesitaba reprimir y suspender derechos, libertades, para implementar una transformación profunda. Y esa transformación profunda tuvo un resultado económico. Y si no lo miramos, no nos damos cuenta que detrás había otra agenda, además de esa que parece tan claramente política. Fue impresionante la redistribución de la riqueza en ese periodo, a favor de élites económicas y en contra de trabajadoras y trabajadores. Esa ecuación es increíble cuando uno la mira. Hay ganadores y perdedores netos. Entonces, necesitamos poner ese análisis porque si no, creemos que solo fue una cuestión militar. Hubo gente que se llenó de plata en ese periodo. Bueno, no en vano aquí en el Uruguay los delitos económicos de la dictadura siempre han estado soterrados, ¿no? Jano, no fueron ni acusados ni juzgados. Hay un libro que es fantástico que dice "De eso no se habla", es el título. La complicidad empresarial con las dictaduras militares. Y no se habla porque siguen teniendo poder, porque están, la mayoría vivos, si no ellos, sus familias, y voy a decir claramente, son sectores económicos, algunos vinculados, por ejemplo, a los medios de comunicación. Siguen teniendo poder y plata. Exactamente, poder, plata, mucha influencia en la sociedad. Los grandes medios de comunicación, sus dueños, tuvieron enorme responsabilidad. Uno los ve ahora haciendo cobertura sobre las marchas, los derechos, el cuestionamiento a las torturas. ¿Qué hacían en esa época? Entonces, sobre todo hacían plata, además de callarse o de acompañar, y voy a otro nivel de apoyo empresarial, que son las empresas transnacionales, que en ese momento no eran tan importantes en la región, pero que empiezan a tener una influencia y empiezan a asociarse con las dictaduras para conseguir básicamente entrar en ese mercado y tener privilegios. Voy a nombrar dos, no me agrega una más. Mercedes-Benz. En Argentina. No, Mercedes-Benz uno dice, empresa alemana, élites de auto. Mercedes-Benz se encargó de contribuir a la dictadura argentina, pasando las listas de los trabajadores, de los dirigentes sindicales, transformando radicalmente la estructura de su empresa, generando ganancias enormes porque empezaron a crear negocios con la dictadura. Ford, otra icónica, empresa norteamericana, decía Jano Volkswagen. Volkswagen en Brasil, incluso hay toda una investigación sobre el rol y particularmente en San Pablo, porque uno de sus responsables vive hoy en Alemania. Vi un programa donde la Deutsche Welle pretende entrevistarlo y por supuesto no lo logra, ¿no? Pero tiene mucho que ver porque fue el CEO de ese momento. Exactamente, y ese es el poder económico que se benefició, que ayudó a crear estas condiciones y que luego le sacó un gran provecho. Yo creo que ahí fue como una combinación de dos estrategias complementarias. La primera, debilitar ese proceso de transformación que venía en América Latina, sobre todo a finales de los 60, pero luego hubo claramente una estrategia de introducir un nuevo modelo económico y usaron América Latina de laboratorio, que fue el inicio del modelo neoliberal, que lo aplicaron acá y que solo era posible aplicar. Por eso uno dice, ¿por qué no pasó en otros lados? De esa manera. Porque se precisaban dictaduras, se precisaba que no hubiera derechos, que no hubiera libertades, que no hubiera democracia, para que se pudiera aplicar un modelo que terminó siendo un laboratorio. Y de vuelta a Chile, porque ahí vienen los Chicago Boys, ahí viene la idea de probar un modelo que no solo nos trajo desaparecidos, presos políticos, represión, nos trajo privatizaciones, apertura a las empresas multinacionales, pérdida de salarios y jubilaciones, fortalecimiento del sector financiero, la primacía del sector extractivista versus la industria que en ese momento existía en la región y, recuerden, ahora hablamos poco de eso, la deuda externa. Nos llevó 20 años a hablar de esto y sacarnos de encima. Entonces, ese es un paquete. No solo se frustró un proyecto político,
que venía de transformación en América Latina. Se frustró el desarrollo, porque al final, y ese era el proyecto del norte, lo que precisaban era garantizar que América Latina fuera periferia. Y eso lo tenemos que tener claro, porque con otras formas va a ser también una discusión para esta época. Álvaro Padrón, muchísimas gracias, clarísimo todo. Quédense que en el próximo bloque nos vamos para Argentina. Ya venimos. El sábado 30 de abril de 1977 cuentan que eran 14 las mujeres que estaban en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Josefa Pepa Noia, una de ellas, intuyó que todas estaban ahí por la misma razón y preguntó, ¿ustedes vienen por lo mismo que yo? Y al instante escuchó un sí. Este sí lo dijo María Adela Gard de Antocolets, quien llegó a la plaza buscando a su hijo Daniel. 45 años después de esto, con muchos hijos, hijas, nietos y nietas recuperados y recuperadas, y con muchos más que todavía están siendo buscados, estamos en contacto con María Adela Antocolets, hermana de Daniel, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y también integrante de FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. María Adela, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio fraternal y muchas gracias por permitirme asistir a un programa tan lindo, tan claro. La compañera mexicana que ha hablado ha sido nítida en hacernos conocer cuál es la situación en este momento en México, cuál es el sentido, cuáles son las causas de las desapariciones, por qué suceden. La compañera investigadora Francesca, muy clara también sobre hechos, sobre la Operación Cóndor y sobre muchos hechos más, contextualizándolos y todo ello recogido después por el comentarista, el politólogo Álvaro Padrón. Este es un programa que quien lo escuche puede salir con ideas claras acerca de, por lo menos, lo que pensamos quienes en él estamos participando, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Adela. Y bueno, justamente para comenzar, FEDEFAM está presente en países en donde, según dicen en la página web, se practicó o practica la desaparición forzada de personas. Justamente para aclarar, ¿no? Entonces hablamos de desaparición forzada. ¿Qué implica la desaparición forzada y a qué actores se involucra? La desaparición forzada, definida desde el año 2006, después de muchos años de fuertes debates, en el segundo artículo de la Convención Internacional que se aprobó ese año, su nombre es Para la Protección, un precioso título para una convención, para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, es la desaparición de una o de más personas causadas estrictamente por agentes del Estado o por grupos, personas que tienen el permiso, el encubrimiento, la aquiescencia del Estado. Esta es la desaparición forzada, por supuesto, con el ocultamiento de ese cuerpo o de esos cuerpos y la negativa a informar absolutamente nada sobre su destino. La convención, cuando se aprobó, no significó un final para esa federación que has nombrado, que es la Federación de Asociaciones de Familiares, es decir, familiares de desaparecidos de nuestra América, como decía José Martí. Eso es FEDEFAM. Y en verdad, escuchando lo que decía Francesca, escuchando lo que decía la compañera mexicana, comprobando una vez más que la represión fue sistemática y fue cuidadosamente planificada para conjuntos de países, la única conclusión que uno saca cuando a veces se siente
un poco desanimada frente a la defensa de a la falta de logros en defensa de derechos es que, por una parte, muchísimos familiares, y no hablo de muchas otras personas, compañeras, compañeros que no son familiares, pero hablando de los familiares, muchísimos familiares no nos hemos quedado en nuestra casa lamentándonos. Hemos salido, pero tal vez no todas ni todas hemos comprendido lo que los represores sí comprendían, el trabajar unidos los países. Justamente esta federación que yo llamo mía, porque estoy en ella con mucho fervor, con mucho entusiasmo, con mucha actitud voluntaria, como todos los que formamos FEDEFAM, esta federación mía comprende que nosotros también tenemos que trabajar unidos los países. Y con esa unión no es por imitar a los represores, no es por imitar la Operación Cóndor, es por buscar vencerlos. Vencerlos con autoridad moral, vencerlos con lucha de valores y fortalecer de esta forma, y ahí vencerlos con consecuencias muy, muy concretas, fortaleciendo así instituciones que, pese a sus defectos, llamamos democráticas. Las instituciones que caminan hacia mayor democracia son infundidas, digamos, del espíritu militante de la población, la forma de vencer a las dictaduras. María Adela, ¿a quiénes integra FEDEFAM, digo, de países, y a qué países llegó directa o indirectamente el terrorismo de Estado? Hubo países a los que estaban sometidos al terrorismo de Estado y que no pudieron formar o no pudieron mantener asociaciones que formaran parte de FEDEFAM. Doy un ejemplo. Hay magníficos organismos de defensa de derechos formados por personas afectadas en Haití. Haití durante un tiempo formó parte de la FEDEFAM, por diversas circunstancias después no pudo seguir en FEDEFAM. Venezuela, tenemos compañeros, compañeras venezolanos, pero no asociaciones que antes sí formaban parte de nuestra federación. Y al mismo tiempo, países de Centroamérica, países del Cono Sur, seguimos formando parte de FEDEFAM y comprobamos que esa tarea emprendida justamente haciendo el reverso de lo que hacía la represión, uniéndonos para la defensa de derechos y no para violentarlos, hemos tenido hijos. Un hijo de hace 15 años, me parece, o 20 años ya, un poquito más de 20 años, ha sido otra federación que trabaja muy bien y que reúne muchos países de Asia. En cada discurso de AFAD, esta es la sigla por el nombre en inglés de la Federación Asiática contra la Desaparición Forzada, ellos agregan involuntaria, AFAD en cada discurso rinde su tributo a su padre, la federación, o a su madre, qué sé yo, que es FEDEFAM, la Federación FEDEFAM. Qué hermoso ver crecer la conciencia y qué hermoso ver enlazados los brazos de los compañeros en, por ejemplo, en la cuenca del Mediterráneo. La federación se llama FEMED. En todos estos países a los que se van agregando asociaciones de Hong Kong, asociaciones chinas, asociaciones de la isla de Timor Este, y cada vez protestando con más fuerza, buscando justamente los bills o las leyes que los protejan, y en Asia concretamente buscando instalar algo que ellos no tienen y que en América Latina sí, que en América sí tenemos, que es un sistema regional de defensa de derechos. Porque esa es...
Sí. Sí, no, perdón, Sirve. pero en este sentido, hablando de lo que son estas organizaciones, de cómo trabajan, de toda esta unión, iba a ser la última pregunta, pero me parece que está bueno hacértela ahora. En Uruguay estamos conmemorando el mes de la memoria, mayo es el mes de la memoria. ¿Por qué es importante rescatar, proteger y transmitir la memoria? Es importante rescatarla y rescatarla como ha hecho Uruguay, como hacemos, creo, nosotros también, en forma creativa, en forma original, porque la memoria, y esto es una comprobación que se lleva en el cuerpo, yo creo, algo que se comprende esencialmente, la memoria no es algo del pasado, te sigue trabajando en el presente y condiciona tus ideas y tus actividades. Por eso nosotros trabajamos con una especie de refrán que, tomando el viejo refrán español, dice, y parafraseándolo, dice: dime qué recuerdas y te diré qué proyectos tienes. Uruguay ha encontrado una forma de la memoria instalada en la sociedad. Es asombroso leer la cantidad de marchas que va a haber en diferentes ciudades, portando, supongo que en todas ellas, la muda acusación terrible que es la foto del desaparecido, de la desaparecida, que nos habla más que muchos discursos. Ha encontrado la forma más atronadora de decirlo, que es el silencio. Felicito a las hermanas, a los hermanos uruguayos, como lo hacemos siempre, en quienes colaboramos con las madres de Plaza de Mayo, en mi caso concretamente con las madres de Plaza de Mayo de la línea fundadora, que valoramos esta marcha y la consideramos de una eficacia transformadora. María Adela, Francesca Lessa hablaba de la desigualdad de los procesos judiciales y es a ojos vista que lo que ha hecho Argentina ha ido un poco más lejos que el resto de los demás países. Yo me atrevería a decir también que la antropología argentina, lamentablemente a partir de los desaparecidos, tuvo un desarrollo que hoy es reconocido a nivel mundial. De hecho, van a muchas partes del mundo. Quiere decir que allí la dictadura marcó mucho, pero ¿cuáles son los motivos que se entienden dieron lugar a este desarrollo de los procesos judiciales tan efectivos? Aunque Padrón decía no suficientes, pero por lo menos que avanzaron un poco más lejos. Tal vez uno es un poco personal en atribuir a determinadas razones el surgimiento y la fuerza que ha tenido el movimiento de derechos humanos en la Argentina. En los últimos años, yo creo haber percibido, ojalá mis palabras no se tomen como propaganda política, no solo como causa que agrego a lo que ya conocía, que es el surgimiento de las madres y de las abuelas, dijo Julio Cortázar en el año 81, está claro que la presencia y la actividad de las madres es lo que hace huir a la dictadura. La dictadura va a terminar por eso. No es solamente por acción de las madres, lo es también por ellas, lo es porque hubo inteligentes líderes, inteligentes expertos en derecho internacional de los derechos humanos que acompañaron el surgimiento y el desarrollo de los movimientos de derechos humanos. Me acuerdo perfectamente del nombre y de la persona de Alejandro Artuccio, un inteligente y muy formado experto uruguayo, y argentinos, bolivianos, un cubano, toda gente que en algún momento también, no toda, alguna de ellas también estuvo muy cerca de FEDEFAM. El movimiento de derechos humanos, lo que he agregado en los últimos años es una creencia, una idea que cada vez se robustece más en mí, que es que hubo en la Argentina, tengo que decirlo, lo hubo con el peronismo, un enorme movimiento que vino con todos sus defectos, con todos sus, hasta con lo que puedo llamar crímenes,
Pero ese movimiento vino a darle a la enorme mayoría de la población argentina la certeza de que tenía que trabajar por sus derechos y colaboró, allanó condiciones para que esos derechos fueran logrados y gozados. Este movimiento, cuando en un país hay un gran movimiento que es transformador en un sentido constructivo para una sociedad un poco, no diré del todo, pero un poco más igualitaria, eso también es fundamento para que haya un movimiento fuerte de derechos humanos que no es un movimiento peronista, ni deja de serlo, es un movimiento con todas las ideas. Nosotros en la Argentina trabajamos en la mesa de organismos. La mesa de organismos, con su reunión semanal y sus muchas reuniones y entrevistas, viajes a veces, y comunicados, declaraciones, en fin, con actividades bastante variadas, reúne a los históricos organismos de derechos humanos y a algunos organismos más. Y no todos son peronistas, algunos sí lo son. Quiere decir que los campos de derecho, el campo de derechos humanos es un campo que trasciende los límites de todo partido, pero un enorme movimiento de masas que se mantiene algún tiempo puede fundamentar la marcha de un fuerte movimiento de derechos humanos. María Adela, eso creo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo por estos minutos aquí en Sin Fronteras. La verdad que fue muy grato escucharte. ¿Puedo decir una sola cosa? Sí, cortito, por favor. Cortito. Vale. El libro Las palabras guardadas. Este libro fue presentado en Buenos Aires. Las palabras guardadas. Ahí estamos viendo mejor, sí. Ahí lo vemos. Es un libro dirigido por el profesor Luis Massi, con escritos sobre la memoria. Tuve el honor en el 2018 de ser yo quien lo presentara con los compañeros en la Feria del Libro de Buenos Aires. La invitación es: trabajemos juntos los países. Muy bien, María Adela, gracias. Gracias, María Adela. Muchas gracias. Y bien, nosotros nos vamos. La espero el próximo domingo, Sarasola. Claro que sí, que tengan una muy buena semana y muchas gracias por acompañarnos.